Muy buenas noches, estimados hermanos. Este es el segundo video del curso de Panorama del Antiguo Testamento. Realmente le doy las gracias por su esfuerzo y dedicación y por haber respondido también a las preguntas de ese primer pasito. En esta segunda clase vamos a desarrollar dos libros por cuestión del tiempo, porque son 39 libros que vamos a desarrollar en 12 clases. Y yo quisiera que ustedes, por favor, me puedan responder si prefieren particionar este curso en un curso de Panorama del Antiguo Testamento 1 y Panorama del Antiguo Testamento 2, porque voy a tener que correr bastante. Ya es así que estos 5 primeros libros quiero hacerlo en 2 clases. Hoy Génesis y Éxodo, y la próxima semana los 3 libros siguientes: Levítico, Números y Deuteronomio. Entonces yo quisiera por favor que ustedes puedan responderme al WhatsApp del grupo para yo poder saber, y así puedo ir un poco más lento, o si no, acabar estos 39 libros, pero me imagino que voy a cortar y voy a quitar muchas cosas que tal vez podrían ser muy valiosas para cada uno de ustedes. Así que espero su respuesta en el transcurso de estos días. Bueno, este libro de Génesis yo ya había dado la introducción, más o menos aproximadamente en qué años se había escrito. Eh, Sabemos ya que el autor fue Moisés, el escritor, ¿verdad? El autor divino es Dios, pero fue guiado a Moisés para que pueda ser el quien escribiera todos estos 5 primeros libros de la Biblia. Ahora, este libro para los hebreos, como yo ya les había dicho, se llama la Torá, ¿verdad? O libro de la ley. Ahora, el primer libro se llama Bereshit en honor al a la primera consonante del alfabeto hebreo. Ahora, en este libro hay riqueza muy valiosa. ¿Y cuál es ella? Que en este primer libro se denomina el libro de comienzos porque aquí se origina el universo, la creación del hombre, del primer hombre en la tierra. También después de la caída del hombre se ve el primer asesinato, ¿no? El primer incesto en toda la tierra. Entonces, hay cosas aquí muy interesantes, no solo situaciones tristes, sino sobre todo enseñanzas y una esperanza muy, muy valiosa de cómo Dios ve al hombre y que a pesar de eso el Señor sigue obrando y trabajando en nuestras vidas. En este primer capítulo de Génesis, Él empieza hablando de la creación del universo. Y en esta creación es interesante ver que Dios crea todas las cosas en un orden. En el primer día Dios separa, dice, la noche de la oscuridad, ¿verdad? En el segundo día Dios crea el cielo y el mar. En el tercer día Dios crea todas las plantas. En el cuarto día Dios crea el sol, la luna y las estrellas. En el quinto día Dios creó a las aves en el cielo y a los peces en el océano. Dios, en el sexto día, Dios creó a los animales y a las plantas. Ahora, si ustedes ven, hay un orden lógico. El primer día, Dios, como dice acá, separó la luz y le llamó día, y las tinieblas le llamó noche. Pero es interesante que ese primer día se conecta con el cuarto día, porque el sol
Dios lo crea en el cuarto día, que sirvió para alumbrar la mañana, y en la noche Dios crea la luna mejor dicho, creó la luna y las estrellas en el cuarto día, que eran las que servían para iluminar en la noche. El segundo día Dios crea los cielos y el mar. Y es interesante que en el quinto día Dios crea las aves para que puedan volar en el cielo, y los peces para que puedan vivir en el mar. Igual se complementa el tercer día, que crea todas las plantas, y Dios en el sexto día crea los animales y al hombre. Dios tiene todo un orden extraordinario. Imagínense si Él hubiese creado primero los peces, ¿dónde los iba a colocar? No iban a poder vivir. O sea, todo tiene un orden. Sin embargo, hay algo interesante, que en el primer verso de la Biblia y el segundo verso, algunos comentaristas piensan que ahí ocurrió la rebelión de Satanás. Porque cuando dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, ¿cómo es que Dios crea algo en desorden? Y literalmente no es que Dios quiere hacernos entender eso a nosotros, sino que no tenían las formas correctas. Es como decir sin forma. Es como el alfarero que para darle forma primero a una vasija, primero ha sido barro, ¿verdad? No tenía una forma, estaba sin forma, y después le va dando forma, tal vez de jarrón, tal vez de un vaso. Entonces, más o menos eso es el pensamiento de Dios cuando dice estaba desordenada y vacía. Algunos lo interpretan como un tiempo de juicio, pero es ilógico, hermanos. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, en cada parte después de que Dios dice y fue la tarde y la mañana, Él generalmente dice, y todo lo que creó era bueno. Por ejemplo, verso 10 dice, y vio Dios que era bueno. Verso 12, y vio Dios que era bueno. Y así continúa el verso 17. Verso 18, perdón. Y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas, y vio Dios que era bueno. O sea, es ilógico que en el verso 2 haya pasado un lapso de tiempo. La Iglesia Católica cree esto, cree que en ese tiempo ha ocurrido miles o millones de años, pero no es así, porque la palabra y fue la tarde y la mañana, lo que Dios quería hacernos transmitir a los seres humanos es que es un día de 24 horas. La palabra en hebreo es yom. No soy un experto en hebreo, pero de acuerdo a los comentaristas refieren que esa palabra yom significa un día literal de 24 horas. Ahora, ¿por qué es imposible que el ángel de luz se haya revelado entre ese verso 1 y verso 2? Porque si no, el Señor no dijera literalmente en los versos que ya hemos dicho anteriormente que Dios veía su creación y veía que era bueno en gran manera. Es más, el verso del capítulo 1, el verso 31 dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Es ilógico, que el Señor haya dicho que era bueno en gran manera cuando ya alguien se había revelado. Por eso particularmente muchos comentaristas y yo estoy de acuerdo en que el ángel de luz, que hoy lo conocemos como Satanás, se tuvo que revelar después de todo lo que Dios había creado.
Entonces, ya nosotros vemos que en el capítulo 2 de Génesis se habla explícitamente de la creación del hombre. No ocurrió otro día, fue en el sexto día, pero el capítulo 2 es como la explicación detallada de cómo Dios creó al hombre, ¿no? Del polvo de la tierra y cómo después forma la mujer, ¿verdad? Ahora ya en el capítulo 3 vemos la presencia de Satanás. Y bueno, habla acerca de la serpiente. Ahora, ¿será que la serpiente era Satanás? No, ¿verdad? Sino que él en realidad es como si lo hubiese poseído a esta serpiente, porque ningún animal hablaba. Sin embargo, vemos aquí en este capítulo que él refiere que hablaba. Ahora, ¿qué cosas más interesantes tiene este libro de Génesis? El libro de Génesis, vemos, como les dije en el primer video, que este bosquejo de este libro está dividido del capítulo 11 del capítulo 1 al capítulo 11 y del capítulo 12 al capítulo 50. En este primer capítulo ya les dije que estaba la creación, igual en el 1 y 2, ¿verdad? La caída del hombre en el capítulo 3. Y vemos que en el 4, como ya Caín y Abel están ahí como personajes principales, como Caín mata a Abel, dando origen al primer asesinato en el mundo. Ahora, de los capítulos 6 al 9, vemos cómo se va explicando que la maldad en el mundo era demasiada y cómo Dios ve a Noé halla gracia en los ojos del Señor y lo escoge para que él pueda construir un arca, porque Dios había destinado para toda la tierra un diluvio. Ahora, ¿qué cosas interesantes tiene este diluvio? Pues simplemente el juicio de Dios sobre una tierra llena de maldad. Ahora, hay cosas interesantes de este libro que debemos tener en cuenta. Aquí se origina también las naciones. En el capítulo 10, por ejemplo, se ve como ahí se refiere a todas las descendencias de Adán. Es interesante que hasta antes del diluvio los hombres vivían muchísimos años. El hombre más longevo es Matusalén, ¿verdad? Con 969 años. Pero después del diluvio, ya los hombres viven menos años. Ustedes se han preguntado tal vez por qué. Imagínate tener a un hombre de 900 años comparado con los hombres que después del diluvio ya no tenían esa misma cantidad. Ya Dios había quitado esa posibilidad de que puedan vivir la misma cantidad de años. Ahora, el capítulo 12 es trascendental para el libro, porque ahí es cuando Dios llama a Abraham. Es un hombre no del pueblo hebreo, un hombre pagano, pero cómo Dios lo llama, ¿verdad? De Ur de los Caldeos. Y de ahí Dios hace la promesa de que iba a ser de él una nación tan grande, tan numerosa como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Este libro tiene, como cada libro que vamos a ver, tiene versos claves, y uno de ellos es Génesis capítulo 12 del 1 al 3.
Y dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Dentro de este libro vamos a darnos cuenta que el Señor hizo pactos con el hombre. Ese pacto, por ejemplo, con Noé, es el llamado pacto noéico. Y el otro pacto que refiere también la Biblia es el pacto abrámico. Eso es importante en este primer libro de la Biblia. Este primer libro nos enseña también acerca de cómo Dios ve que los seres humanos se unen para lo malo. Ya de una vez que Adán cae, como Nimrod se levanta, de verdad, y en su mente tiene el propósito de levantar esta famosa Torre de Babel que nosotros vemos en el capítulo 11. Ahora, ¿cómo es que los seres humanos son tan fáciles para unirse para hacer lo malo que para hacer lo bueno? Eso es unas cosas que nos debe llevar también a reflexionar. Hoy nos cuesta unirnos para hacer algo bueno, pero qué fácil es unirnos para hacer lo malo. Si no, veamos en la actualidad en la calle, ¿verdad? Cómo la gente puede relacionarse para hacer rápidamente una fábrica de dólares falsos o billetes falsos. Cómo un grupo de personas se pueden asociar para delinquir y para asesinar. Y eso vio Dios en la Torre de Babel, cuando el hombre se une y dice literalmente que cosan ladrillos y que se edifiquen una ciudad. Allí hay una enseñanza, porque ellos querían edificarse un nombre. Ellos querían ser glorificados. Vemos cómo el pecado afecta el corazón del hombre, ¿verdad? Porque sinceramente el propósito del hombre ya no es glorificar a Dios, ya no es exaltar el nombre de Dios, sino es exaltar su nombre. Y es ahí cuando vemos de manera extraordinaria la Trinidad. La palabra Trinidad no está en la Biblia, pero está de manera implícita, así como está en Génesis 1:26, cuando dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Así también en el capítulo 11 dice, ahora pues descendamos y confundamos ahí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Aquí otra de las importantes enseñanzas que nos da este libro es que se da el inicio a los idiomas. Este origen de los idiomas fue producto también de la maldad del corazón humano. Cómo es que Dios lo que permite es simplemente confundir las lenguas y hacer que cada uno hable diferentes idiomas, de tal modo que no se pudiesen entender, porque el Señor ve que ellos no iban a desistir de esta obra. Es ahí cuando ve nuevamente el juicio de Dios sobre estos hombres. Ahora, dentro de este libro se ven a los patriarcas hasta la descendencia de Jacob, que viene a ser José. Y el último capítulo de Génesis simplemente explica y detalla la muerte de José. Es ahí que termina este libro, pero nosotros debemos tomar en cuenta que la idea principal de este libro es que
nos hace ver el origen de todo, excluyendo el origen del Creador. Como yo les había dicho, la Biblia no quiere o no busca ni pretende fundamentar el origen de Dios. Simplemente da por sentado la existencia de Dios. Ahora, a diferencia del Génesis, el Éxodo simplemente tiene otra temática, y es por esa razón que este libro se denomina libro de la liberación de la esclavitud. En el hebreo tiene por título Shemot, o nombres, y esa palabra éxodo proviene del griego y significa salida o huida o partida. Ahora nosotros sabemos que ellos salen, ¿verdad? Salen de Egipto. Este libro de Éxodo simplemente es un libro parte de la Torá, y aquí en este libro se encuentra el registro de la salida del pueblo de Israel, atravesando el desierto del monte Sinaí rumbo a la tierra prometida. Esa tierra prometida que el Señor le había dicho ya a Abraham, pero que él no podía verla todavía. No era el tiempo para él. Ahora, Éxodo prosigue la historia de los tratos de Dios con los descendientes de Abraham, a pesar de que cada uno de estos hombres son hombres pecadores, hombres aún con fallas, con errores, porque vienen de una descendencia caída, ¿verdad? Ahora, este libro de Éxodo se escribió después de que haya pasado 400 años de la historia, después de siglos en el que Israel había sido fecunda, fructífera, es decir, Israel era una bendición para Egipto. Este libro cubre 80 años desde el nacimiento de Moisés hasta la llegada de Israel al monte Sinaí. Ahora, ¿qué es lo interesante de este libro? Es que en este libro se ve el poder y la majestad de Dios protegiendo a su pueblo escogido, imperfecto, rebelde, contra el reino de Faraón. Este reino de Faraón ejemplifica muy bien la rebelión de la humanidad. Ahora, entendiendo que Israel también es un pueblo rebelde, como dice la palabra del Señor, pero literalmente porque el pueblo de Israel es el pueblo escogido de Dios. Dios lo escogió no porque sea diferente, porque sea mejor a los demás pueblos, no. El corazón de cada hebreo era tan malo como el corazón de Faraón. Pero ¿qué vemos aquí en Faraón? Faraón ejemplifica la maldad de toda la humanidad contra la bendición de Dios. El nuevo faraón representa la maldad humana que se revela contra la bendición de Dios que viene a ser ese pueblo de Israel. Y entonces, ¿qué vemos aquí? Vemos cómo Dios se presenta a través del liderazgo de Moisés y Aarón, es el hermano de Moisés, y cómo en este tiempo Dios empieza mostrando su poder a Faraón, porque Faraón tenía muchos dioses, era un pueblo politeísta, ¿verdad? Y entonces vemos en este pueblo pagano la adoración a muchos dioses. Dios siempre quiere ser adorado y quiere que todos los dioses paganos simplemente sean
destruidos y quitados de nuestra mente. Y es por esa razón que Dios usa la vida de Moisés. Recordamos que Moisés es llamado cuando ya tenía 80 años. Él había sido preparado como un príncipe en Egipto, porque cuando Faraón ordena la muerte de todos los primogénitos hebreos, porque ve que el pueblo hebreo ya se estaba multiplicando y que tal vez eso iba a ser una de las peores maneras de que después ellos se subleven contra los egipcios. Entonces él ordena matar a todo egipcio, pero es ahí cuando Dios permite que Jocabet, la mamá de Moisés, pueda colocarlo a él en un pesebre y lo envía por el río Nilo. Y sorprendentemente Dios obra de manera poderosa para preservar a Moisés, porque después él iba a ser el líder que iba a llevar a todo su pueblo hacia la tierra prometida. Es por eso que vemos aquí en este libro dos partes dentro del bosquejo de este libro. El primero es el viaje al monte Sinaí, del capítulo 1 al capítulo 18. Dentro de esto ocurren acontecimientos, esos acontecimientos que lo conducían al pueblo de Israel hacia el éxodo de Egipto, del verso 1 al 14, y el viaje al monte Sinaí, del capítulo 15 al verso 18. Ahora, la promulgación de la ley en el monte Sinaí ocurre desde los capítulos 19 al capítulo 40, que es el último. Dentro de ello ocurre la preparación para la promulgación de la ley, los 10 mandamientos, las leyes civiles que Dios da, y también el tabernáculo y el servicio a Dios, vale decir, los sacerdotes o levitas, ¿verdad? Ahora, es interesante este libro porque a pesar de que es el libro de la salida del pueblo de Israel, en estos primeros capítulos vemos a un Moisés tan falible como cualquier ser humano. Aquí vemos cómo Moisés mata por defender a otro hebreo y él tuvo que huir, y es en ese tiempo de huida por el desierto que Dios va trabajando su carácter. 40 años, ¿verdad? 40 años y después tuvo que pasar otros 40 años. Los primeros 40 años lo pasó en Egipto y después los otros 40 años que pasó en el desierto. Y ahí es donde Dios hace que él conozca a Madián y a los madianitas, y ahí es donde él conoce a su esposa, porque ahí estaba como padre de la esposa de Séfora, Jetro, ¿verdad? Ahora, es interesante cómo Dios llama a este hombre, un hombre con pecados también, como cualquiera de nosotros, pero que Dios lo llama. Dios lo llama para que él sea el instrumento de Dios para cumplir los propósitos que Dios había determinado. Vemos también en este libro de una manera extraordinaria que Dios utiliza estas 10 plagas en Egipto para mostrar el poder a Faraón. Vemos la dureza del corazón de Faraón, ¿verdad? Y cómo él va cada vez endureciendo más el corazón. Y que Dios tuvo que usar plagas, pero es interesante que estas plagas que
que refiere el libro de Éxodo, atacan literalmente a dioses paganos. Dios, cuando hizo que se den cada una de estas plagas, lo hacía siempre con un propósito. Por ejemplo, vemos que el agua convertida en sangre fue un ataque directo contra el dios Api, o dios del Nilo, o como la otra plaga, por ejemplo, de las ranas, que ataca directamente a esta diosa Eker, o en el caso de la plaga de los mosquitos, ataca directamente a la diosa Jepri, o llamado dios insecto. Vemos cómo de manera extraordinaria Dios no hace estas plagas así simplemente porque sí, sino que el propósito era atacar a los dioses que los egipcios creían. Era como una muestra de la misericordia de Dios para ellos, para hacerles ver que esos dioses no tenían ningún poder. Y le estaba dando el primer lugar a Faraón, la primera oportunidad para que él se dé cuenta de que esos dioses no tenían ningún poder. Pero él nunca quebrantó su corazón. Había momentos en que él simplemente sentía remordimiento y él volvía a endurecer su corazón. Finalmente Dios tuvo que utilizar la última y la más dolorosa de las manifestaciones de su juicio, que era la muerte de los primogénitos. Y es terrible porque murieron muchos egipcios, pero cómo de manera sorprendente Dios en esta última manifestación de su juicio, Dios ordena a Moisés y a Aarón que le diga al pueblo hebreo que ese día pinten los dinteles de sus casas con la sangre de un cordero, sin defecto. Entonces, para proteger a los primogénitos. Es más, cada plaga que Dios permitía atacaba solo a los egipcios y no a los hebreos. También como una muestra de la manifestación de su amor incondicional para su pueblo escogido. No porque sean mejores, porque cuando ellos empezaron a ser más afligidos por Faraón antes de salir de Egipto, ellos renegaban contra Moisés, porque simplemente el Faraón empezó a presionarlos más, por ejemplo, a que ellos hagan adobes ya sin paja. Entonces, sin embargo, ves aquí la muestra de la misericordia de Dios sobre el pueblo de Israel. En estos dos libros hay grandes enseñanzas y finalmente quiero decirles que este libro de Éxodo, lo que vemos es que Jehová está redimiendo a su pueblo para transformarlo en una gran nación. Y este libro de Éxodo es muy valioso porque aquí se establecen los mandamientos de Dios. Es interesante que la razón principal por la cual se escribió este libro fue para registrar todos los acontecimientos de la liberación de Israel, para que nunca se olviden. Es más, en este último juicio que Dios da al pueblo egipcio para que ya salga hacia la tierra prometida, ellos celebran la Pascua, ¿verdad? Y ellos hacen un pan con hierbas amargas para recordar ese día. Esas hierbas amargas representaban
todo el tiempo de amargura que pasaron en esclavitud, para que nunca se olviden. ¿Qué vemos aquí en este libro? Vemos a un Dios todopoderoso, vemos a un Dios de misericordia, a un Dios redentor. Si bien es cierto, estos libros no se manifiestan claramente la presencia de Cristo, sí nos muestran que de por medio está la redención de Dios, pero no se muestra al Redentor claramente. Como yo ya les había dicho, inicialmente el libro del Antiguo Testamento simplemente es la sombra y el Nuevo Testamento es la claridad de todo lo que se estaba mostrando en el Antiguo Testamento. La Pascua judía es la preparación mental para que después los judíos puedan entender que el Cordero inmolado en la cruz representaba ese Cordero que ellos tenían que sacrificar por sus pecados, como dicen los mandamientos. Entonces, finalmente, hermanos, yo quisiera que ustedes tomen en cuenta este libro, porque dentro de estos temas básicos vemos la promesa de Dios que le hace a su pueblo y él la cumple. Vemos que Dios elige a un pueblo, entonces vemos la elección de Dios y la liberación del pueblo de Dios. Los pactos que tiene Dios con el hombre. Entonces, yo quisiera que ustedes puedan, por favor, responder a las preguntas del pasito que vienen esta semana. Y si tienen alguna pregunta, por favor, me lo hacen saber a través del WhatsApp grupal o a través tal vez de su WhatsApp personal. Hermanos, el tiempo es bastante corto, pero yo quisiera que ustedes tomen en cuenta que no es tan fácil tratar de resumir todos estos dos libros en cuestión de minutos. Así que espero su atención y que ustedes tomen en cuenta esto. Sé que es como una vista a vuelo de pájaro, pero estoy seguro que cada uno de nosotros va a querer indagar más al respecto. Así que yo le agradezco por su tiempo y nuevamente muchas gracias por la oportunidad que me dan. Dios les bendiga. Nos vemos la próxima semana.